clase pasada empezamos la nueva doctrina que se trata de Cristo o Cristología. Y bueno, nosotros el libro la llama La persona y obra de Cristo, este nuevo tema. Y la clase pasada vimos lo que era la humanidad de Jesucristo. Hablamos de su vida religiosa. Fue una clase muy pequeña, fue como de 15 minutos. Hablamos de su vida religiosa, su conocimiento limitado, la tentación y todo lo que pasó después de la resurrección. Toda la parte, digamos, de la naturaleza humana. Y con eso pudimos terminar la clase. Como nos sobró tiempo, pasamos leyendo los versículos para tener una... cuando hay tiempo se puede leer los versículos. En este caso no sé si tenga tiempo, creo que no. Pero si hay tiempo, vamos a leer algunos versículos porque vamos a ver muchos versículos. Entonces, usted que está viendo, usted que está viendo, le pido que si, para entender mejor esto, pase después de esta transmisión, vuélvalo a ver, vea los versículos y los repasa aquí, porque aquí no los vamos a repasar, sino que los voy a mostrar en pantalla nada más, porque son muchos. Entonces, de verdad son buenos. Yo leí casi que un 90% de todos antes de dar la clase. Son geniales y dan a entender muchas cosas. Entonces, eso fue la clase pasada y hoy vamos a ver la divinidad de Jesucristo. Vamos a dividir en dos partes porque es bastante larga. Aquí llegamos, y como dice la descripción de este video, aquí llegamos a la asombrosa verdad que constituye el centro de la religión cristiana, que Jesucristo, si bien era verdadero humano, también era verdadero Dios. O, bueno, la traducción está muy rara. Si bien era verdaderamente humano, también es verdaderamente Dios. Esta es una de las particularidades del cristianismo. Los judíos y musulmanes también reconocen un único y supremo Dios y veneran a los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Pero en las afirmaciones sobre Jesús, el cristianismo está solo. Aunque en el análisis final una confesión verdadera de la deidad de Cristo es posible solamente por medio del ministerio sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón, o sea, como dice el 1 Corintios 3, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu utiliza las Escrituras para revelarnos esta verdad. Por consiguiente, recurrimos primeramente a sus enunciados claros. Así que vamos a ver las afirmaciones directas sobre la divinidad. Los pasajes que afirman la divinidad de Cristo, como es de esperar, están entre los más discutidos de todo el Nuevo Testamento. En algunos, las pruebas gramaticales requieren circunspección antes de interpretarlos como afirmaciones de dicha divinidad. Pero al menos en 9 pasajes, el peso de las evidencias pertinentes apoya nuestra interpretación como afirmaciones directas de la divinidad de Cristo. Quiere decir, lo que está diciendo aquí es que, exceptando estos 9 versículos que vamos a ver, otros pasajes pueden ser de evidencia, como vamos a presentar al final, pero necesita un mayor contexto. En cambio, estos pasajes casi que no necesitan mucho contexto para entenderse. Los primeros serían Cristo en Romanos 9:5, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Hebreos 1:8 dice, pero con respecto al Hijo, dice Dios, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Luego Juan 1:1, también el 2, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Los siguientes serían, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1:8. Tito 2:13. La gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Luego sigue, en Juan 20:28, perdón. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Luego en 2 de Pedro 1:1, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Luego Hechos 20:28 de la versión de la Biblia de las Américas. Todas las versiones que no
mencioné eran de la Nueva Versión Internacional, me parece. No lo dice el libro, pero ahí vi que eran los de Nueva Versión Internacional. La iglesia de Dios, la cual le compró con su propia sangre. Jesucristo, este es el Dios verdadero y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Así que el Nuevo Testamento contiene otros muchos pasajes que posible, aunque no concluyente, implica la divinidad de Cristo. Por ejemplo, todos estos que se presentan aquí. Así que los 9 versículos citados más arriba son suficientes para establecer la posición bíblica fuera de duda. Sin embargo, hay mucho más material que considerar. Vamos a ver la identidad de Jesús con Yahweh. El libro pone Yahweh barra inclinada a Jehová, pero yo no les recomiendo usar la palabra Jehová porque fue una mala transliteración del vocablo Yahweh. Entonces mejor usen Yahweh porque es la correcta transliteración y no Jehová. Así que el Nuevo Testamento atribuye a Jesús muchas de las perfecciones de Yahweh, el Dios creador redentor del Antiguo Testamento. Existen 7 puntos principales de identidad y vamos a verlos cada uno. Primero sería el nombre de Dios. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en los siglos 2 y 3 después de Cristo, o sea, la Septuaginta o LXX, que es como se dice, el nombre sagrado de Dios, y estos son los vocablos, generalmente expresado como Yahweh o Jehová, de nuevo no lo usen, se tradujo por la palabra griega Kyrios o Señor. Es por eso que ahora las traducciones de la Biblia usan en lugar de Yahweh o Jehová, usan Señor, digamos. Pero Yahweh es la manera correcta y Señor también la manera correcta. Por esta razón. Hay aproximadamente 7000 casos de esto. Este título exaltado y sagrado se atribuyó directamente a Jesús. Por ejemplo, todas estas referencias y también Señor de Señores con las otras referencias. En realidad, la confesión Jesús es el Señor es probablemente la primera confesión de fe que hay en la Biblia. Y ahí están los versículos. En varias oportunidades, los escritores del Nuevo Testamento aplican pasajes del Antiguo Testamento donde se relaciona con Yahweh directamente a Jesús. Estos pueden ver si tenemos tiempo al final, pues vamos a leer estos versículos. Digamos, estos versículos se aplican al Salmo 110. Luego Romanos 10 se aplica al Joel y todos esos. Filemón se aplica a Isaías. Juan se aplica a Isaías. Efesios se aplica al Salmo, etc. Estos pasajes identifican claramente a Jesús con Yahweh. Otro lazo lo proporcionan las autodesignaciones de Dios adoptadas por Jesús o aplicadas a él. Altamente significativo es el yo soy, y pueden ver todas estas referencias. Otras son como esposo, todas estas referencias, pastor, estas referencias, el primero y el postrero. Luego la segunda identidad sería la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación visible de su majestad. En el judaísmo servía como sustituto reverencial del nombre sagrado. La gloria de Dios es incomunicable, o sea que no comparte esta propiedad a nadie. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla de Isaías 6:1 y un versículo en adelante como la manifestación de la gloria de Jesús en Juan 12:41 y de Jesús como la manifestación de la gloria de Dios y todos estos versículos. De nuevo, le repito, no vamos a poder tener tiempo. Vamos a ver, ojalá si tenemos tiempo vamos a ver los de arriba. Pero esto sí les pido que los estudien en sus casas. Siguiente sería la adoración de Dios. Adorar a cualquier otro ser que no fuera Dios, Yahweh, era inconcebiblemente ofensivo para los judíos, o sea, el pecado fundamental. Sin embargo, los primeros discípulos, judíos sin excepción, adoraban a Jesús. Este es el hecho que, a pesar de su poca frecuencia comparativa, hace que las atribuciones de divinidad a Cristo en el Nuevo Testamento sean tan abrumadoramente impresionantes. Entonces, se atribuyen doxologías a Cristo. Doxologías son como alabanzas a Cristo en todas estas referencias.
Todos se dirigen tanto al Padre como al Hijo. Y estas referencias. También se dirigen oraciones a Cristo. Bueno, voy a dejar un poco, por si acaso no vieron los pasajes. Ok. Luego los pasajes de adoración del Antiguo Testamento se transfieren de Yahweh a Cristo y todos esos versículos y la versión griega de Deuteronomio en Hebreos 1. También se usa la adoración con relación a Cristo. En la Septuaginta, la traducción común de Shahá, que es adorar o inclinarse, es proscuneo. En la enseñanza de Jesús describe la actitud que debemos adoptar solamente con Dios. Y aquí, sin embargo, los evangelistas usan la palabra para describir la actitud de las personas para con Jesús y todas esas referencias. En consecuencia, la reacción de los discípulos al Cristo resucitado es típica, o sea, lo adoraron. Una reacción repetida por la compañía angélica del cielo, y la referencia está aquí en Apocalipsis 5:12, que dice: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Una afirmación inequívoca de divinidad. La otra identidad sería la creación de Dios. Para la fe del Antiguo Testamento era axiomático que Yahweh había creado todas las cosas y en consecuencia era el Señor de todo. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento adjudican libremente esta función divina a Jesús. La obra creadora tiene 4 aspectos. El primero sería: en el principio Dios creó el mundo. Luego Él se preserva y sustenta todas las cosas. Luego conduce el universo creado hacia su meta final y producirá una nueva creación. Estos 4 aspectos se refieren también a Jesús. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, o sea, por medio de Jesús. Él es el sustentador y protector de todas las cosas. Por medio de Él, el universo será llevado a su destino. Por medio de Él, el universo será llevado a su destino final. Y la nueva creación no es otra cosa que la realización del propósito de Dios en Cristo Jesús. Como dice Isaías 65:17, yo, Yahweh, estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todos esos versículos y todos estos versículos, perdón, se me olvidó pasar todos esos versículos de referencia. Luego sigue la salvación de Dios. Yahweh es un Dios salvador, otra piedra fundamental de la fe antiguo testamentaria. A diferencia de otros dioses, solo Él tiene poder para salvar. Como dice Isaías 43:11, yo soy el Señor, fuera de mí no hay otro salvador. Así que su liberación venía frecuentemente mediante salvadores humanos, mas perdonar los pecados y resucitar de la muerte a vida eterna son prerrogativas exclusivas de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento las atribuye a Jesús también. En su nacimiento fue aclamado como el que salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo 1:21 afirmó el poder de otorgar perdón y es considerado el salvador de los pecadores. También resucitó a los muertos y por medio de Él todos los que creen en Él reciben vida eterna, que será plenamente experimentada por ellos en el futuro. Y todos estos versículos. Luego sigue el juicio de Dios. Para el Antiguo Testamento, Yahweh es el único juez. Su santidad y majestad se expresan esencialmente en sus justos juicios. Y todos esos versículos. Algunas formas de juicio divino se llevan a cabo mediante agentes humanos, pero el juicio final era la prerrogativa propia de Dios. Una vez más, estas funciones singularmente divinas son afirmadas por Jesús y libremente atribuidas a Él. No me sale. Todos esos versículos, ¿verdad? En el último día, Jesús someterá a juicio divino definitivo los secretos de toda persona, como dice Romanos 2:16. Luego seguiría el testimonio de Dios. Notemos un lazo final de unión entre Jesús y Yahweh. En el Antiguo Testamento, Dios encarga a su pueblo, lo que dice Isaías 43:10, ustedes son mis testigos, afirma el Señor.
Y en Hechos 1:8, Jesús envía a sus apóstoles con las mismas palabras: serán mis testigos. Así que aunque hemos visto claramente que los autores del Nuevo Testamento en ciertas oportunidades afirman directamente que Jesús es Dios, su manera de pensar mayormente judía expresa la misma convicción con mayor naturalidad en términos de que Jesús hacía lo que solo Dios podía hacer correctamente. Así que su atribución de divinidad a Jesús pues se expresa menos frecuentemente en declaraciones metafísicas como Jesús es Dios, que en aseveraciones de su participación en atributos y funciones estrictamente incomunicables de Dios. O sea, que los antiguos judíos no se expresan de alguien metafísicamente como él es tal, sino que, porque digamos, en la sociedad moderna quieren eso, ¿verdad? Por esas influencias filosóficas. Pero los antiguos de judíos expresaban algo de alguien mediante las cosas que él hacía. O sea, esta persona es así porque él hace eso. Entonces, así es como se revela la sorprendente verdad. Jesús, el hombre que caminó por las calles de Nazaret, sudó en el Getsemaní y murió en una cruz en el Calvario, ha de identificarse como Yahweh, el Dios creador y redentor. Y también hay unas citas trinitarias que dice la deidad de Cristo se confirma con pasajes que lo identifican con el Padre y con el Espíritu en la divinidad. Y todas esas referencias. Recuerde que cuando hice, no lo dije, pero a veces hay como un CF y punto. Eso es una abreviatura para que que lo que acaban de ver se referencien con esto otro, ¿verdad? Eso significa CF. Sigue otras evidencias de los evangelios. Aquí es donde se va a partir a la mitad, porque no vamos a ver todas las evidencias. Entonces, la primera de todas sería la resurrección. Que la resurrección es básica a toda la revelación bíblica y hay numerosas referencias a ella en todo el Nuevo Testamento. Negarla es vaciar la fe de todo contenido y valor, como dice 1 Corintios 15:14. A causa de esto, la resurrección ha sufrido una descarga sostenida de crítica. Entonces, los puntos que vamos a ver son parte del punto de la resurrección. O sea, todo lo que vamos a ver son parte del tema, subtema o subtema de la resurrección. Entonces ahí sale como a la par. Crítica de los textos del Evangelio. Esta se ha concentrado en dos líneas de ataque. La primera sería que hay supuestas discrepancias en los relatos sobre las apariciones de Jesús resucitado. Y la dos, que es la afirmación de que el relato de la tumba vacía fue agregado después de a la tradición original sobre las apariciones de Jesús. Los relatos de las apariciones, sin embargo, son perfectamente capaces de acomodarse entre sí. Y esto hay una referencia aquí como una nota de pie de página del libro Note on the Resurrection Appearances of Our Lord. Y así es mi inglés súper malo, porque nunca lo practico. De Kivan, con K-E-I-V. Kivan. Bueno, está en el libro de The New Bible Commentary. Y la afirmación, después de que dije los relatos de las apariciones, sin embargo, son perfectamente capaces de acomodarse entre sí. Y la afirmación de que la tumba vacía no era parte del testimonio original de los apóstoles es arbitraria y no comprobada. O sea, todas estas cosas, objeciones, no hay sustento para ellas. Y vamos a ver un poquito de ellas. Por eso voy a decir algo más adelante. De las apariciones de Jesús, los apóstoles obviamente habrían derivado inferencias sobre el cuerpo sin vida que sus seguidores habían visto sobre la cruz y luego depositado en la tumba, como dice Marcos 15:47. Además, la tumba vacía está claramente implícita en la primera afirmación del Evangelio cristiano, como esos dos versículos. Sencillamente, los apóstoles no habrían podido conversar a nadie de su fe centrada en la resurrección estando en Jerusalén. O sea, como dice Hechos 5:28, a unos 2 kilómetros de la tumba de Jesús, sin el hecho de estar vacía
fuera una consideración de peso para ellos y sus oyentes, para no hablar de sus enemigos. Lo que se refiere es que es tonto decir, o sea, digamos que es una historia inventada, ¿verdad? Que al final la tumba no está vacía o algo así. Entonces, imagínese que usted sabe que es mentira y empieza a decir que la tumba está vacía a 2 kilómetros de la tumba. O sea, yo escuchando eso, yo siendo un zapazo, me voy a, no sé, en taxi o en bus, a ver si es cierto lo que hice, ¿verdad? Y todo el mundo sabría de este Jesús, porque era muy conocido también. Entonces yo siendo un zapazo, debería comprobar. Pero obviamente, si es verdadera la historia, no dirían los apóstoles no afirmarían tal cosa si se puede comprobar que si es cierto o no, ¿verdad? Entonces, además, otro punto, los relatos mismos combinan los dos elementos de la tumba vacía y las apariciones sin ninguna dificultad ni incongruencia, como hizo estos versículos. El segundo punto sería la crítica teológica. Sobre la base de una distinción filosófica entre realidad y significado, algunos han sostenido que el factor crucial del Nuevo Testamento es la fe, fundamentada en la resurrección de los discípulos, su convicción de que Cristo había vencido a sus enemigos y que los había elevado a ellos a una vida nueva de esperanza y significado. Esta posición se trata de que al tener fe, ellos como que esa fe produjo esa creencia, digamos, de que está la tumba vacía, me parece. No, perdón, de la resurrección, que Jesús resucitó. O sea, que su fe provocó la creencia de la resurrección y no fue al revés. O sea, que la resurrección provocó la fe de los apóstoles. Entonces, la primera parte, la primera es la objeción de ellos. Si detrás de esa fe había una resurrección real de la tumba, es secundario, dicen, y en definitiva imposible de determinar. Algunos sencillamente afirman que la resurrección es totalmente imposible frente al hecho universal de la muerte. O sea, hay toda la ¿cómo se llama? El argumento circular, que quieren probar algo ya suponiendo algo, ¿verdad? O sea, obviamente, si usted dice, es que nadie puede resucitar. ¿Por qué? Porque todo el mundo muere. ¿Y por qué? Porque nadie puede resucitar. ¿Por qué? Porque todo el mundo muere. O sea, es un argumento circular. Entonces, la distinción entre realidad y significado, sin embargo, pertenece a la filosofía de Kant y se reflejó en el concepto positivista de la historia del siglo XIX, de la que muchos de los críticos en cuestión se han empapado. Hoy se sabe que no podemos separar las dos cosas de esa manera, y de todos modos, la distinción es claramente inadecuada para explicar el surgimiento de la fe en la resurrección. O sea, gente no va a creer en algo que sabe que es mentira, especialmente cuando se puede comprobar que es mentira. O sea, nadie va a morir por eso y nadie va a creer en eso a largo plazo, ¿verdad? Implica creer que la tradición de la realidad de la resurrección deriva de la fe de los discípulos en la resurrección y no viceversa. Las circunstancias en las que murió Jesús hacen que esta interpretación sea totalmente arbitraria. Evidencias históricas ahora. Hay 3 hilos de evidencia que se niegan obstinadamente a desaparecer. Es decir, cualquier interpretación escéptica de ellos es mucho más difícil de sostener que la explicación del Nuevo Testamento de que Jesús se levantó de la muerte. Eso quiere decir de probabilidades. Hay más altas probabilidades sobre la afirmación de que Jesús resucitó que su contraparte. Entonces son las siguientes: que la tumba está vacía, que Jesús fue visto vivo y que los discípulos fueron transformados. Esta es la versión tripartita de las evidencias históricas, pero digamos, como va a haber más, hay muchas más, hay de 9, hay de 12, hay de 15 cuestiones mínimas para citar la resurrección. Esta me parece que uno de los que usan esta forma es Dr. Craig. De hecho, si ustedes van a la descripción de esta transmisión y en el video editado, van a ver 2 enlaces de videos animados sobre la resurrección que usan estas 3 afirmaciones y cómo las prueban
Un video es que cómo las prueban. Y otro video es respondiendo a las objeciones o las otras interpretaciones y cómo caen, son menos probables que estas tres afirmaciones. Entonces ahí está en la descripción de esta transmisión o video. Entonces, este tercer factor, basado en los otros dos, fue el que saltó a la iglesia en el mundo, donde pese a todas sus debilidades, sigue todavía en pie y da testimonio de Cristo. En este sentido, la evidencia de la resurrección de Jesús es tan irrefutable como la estructura del templo más cercano. Sin la resurrección, sencillamente no habría habido comunidad cristiana alguna para sostener y proclamar el Evangelio durante 20 siglos. Teniendo en mente las circunstancias en que murió Jesús, la resurrección sigue siendo la única explicación creíble del nacimiento de la iglesia, con la vitalidad y la convicción que todavía podemos investigar y experimentar a partir de su patrimonio literario de las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces, como dice este señor James Denney, ahí está la cita, la existencia de la iglesia cristiana, la existencia del Nuevo Testamento, estos dos fenómenos sin par en historia humana se quedan sin explicación adecuada o convincente si se niega la resurrección de Jesús. Y de hecho en el servidor, en el canal de docs y artículos, o documentos y artículos, ahí les pasé el libro donde está esta cita, creo, me parece. Entonces ahí pueden descargar el libro que es gratis, que está en dominio público ahora. El siguiente punto es la resurrección en la edad de Jesús. Se ha afirmado que la resurrección, incluso si fuera verdadera, no prueba la divinidad de Jesús, ya que Jesús mismo resucitó a otras personas de la muerte sin que se afirme que eran divinas. Sin embargo, esto deja de lado completamente que primero, que esas resurrecciones se llevaron a cabo con la autoridad de Jesús, lo que es muy significativo. O sea, la verdad es que en ninguna sociedad del mundo hay muchas personas que puedan resucitar cadáveres. Y dos, que la resurrección de Jesús no nos interesa únicamente la restauración de la vida física. Jesús no se presentó a los discípulos después de la resurrección como un cuerpo temporariamente resucitado. Lo que produjo espontáneamente su adoración fue nada menos que la derrota de la muerte por uno que había luchado con el temible enemigo y lo había hollado. O sea, claramente si uno omite todos estos ejemplos, todo el contexto bíblico, y usted solo se enfoca en que resucitó, obviamente usted no va a entender que Jesús es algo divino, simplemente fue un milagro de Dios, digamos. Pero fue una de las muchas personas que sucede eso, que le sucede eso y por lo tanto no es divino. Claro, si usted omite toda la Biblia, claramente va a decir eso, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta todos esos pasajes que hemos leído, ya la cosa cambia. En el Antiguo Testamento, dar vida es prerrogativa de Dios. Jesús afirmó ser el dador de vida y lo demostró resucitando de la muerte. Considerada aisladamente lo que estoy diciendo, la resurrección puede parecer carente de pruebas de divinidad, pero en el contexto total de las afirmaciones y el ministerio de Jesús, es difícil ver cómo podamos interpretarla, excepto como una abrumadora vindicación de sus aseveraciones divinas. Pablo dice otro tanto, teniendo en mente el lazo entre Señor y Yahweh en el Antiguo Testamento, como dice Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con la ascensión. La ascensión de Jesús se ha criticado como la expresión de un concepto mitológico anticuado al mundo, o sea, el universo de 3 niveles. Y en efecto, la ascensión solo se puede entender adecuadamente en el contexto total del ministerio redentor de Cristo. Después de su resurrección, Jesús apareció entre sus discípulos durante un periodo de 40 días para completar su enseñanza y darles total seguridad de su conquista de la muerte y de la venida del reino de Dios por medio de él. Esta situación excepcional tenía que llegar a su fin y requería una manifestación culminante que lo expresara. Y es muy importante la ascensión. Yo no sabía eso, eso es algo nuevo para mí. Yo no le daba tanta importancia a la ascensión. Mira, ya Jesús es Dios y ya se fue para el cielo, resucitó y eso. O sea, de alguna manera
yo no le da tanta importancia si en el debido contexto. Pero, como dice aquí, cuando recordamos el significado de la nube en el Antiguo Testamento, están estos versículos, como manifestación de la gloria y la presencia de Dios, y la preocupación del Señor resucitado por convencer a sus discípulos de que ahora reinaba sobre el universo, y ahí están los versículos, tenemos la base lógica para explicar la ascensión como un hecho real en el espacio y tiempo. Los apóstoles vieron al Señor recibido en una nube para luego desaparecer de su vista. Como lo reiteraron constantemente las epístolas del Nuevo Testamento, la ascensión de Jesús representa una confirmación muy significativa de su naturaleza divina, porque significa nada menos que su participación de la gloria divina y del ejercicio del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y es por eso que es muy importante lo que es la ascensión, cosa que fue algo nuevo para mí. Pero bueno, ahí terminamos. Creo que tenemos un poquito de tiempo para leer los versículos bíblicos. Ok, entonces en la parte que dicen varias oportunidades los escritores del Nuevo Testamento aplican pasajes del Antiguo Testamento donde se relaciona con Yahweh directamente a Jesús. Entonces, la aplicación de Yahweh, que está en este salmo, se van a referenciar con todos estos versículos. ¿Sí me están viendo, verdad? ¿Sí están viendo? Sí. Entonces, esta es la referencia que hace Yahweh y los demás son la referencia a Jesús. Así dijo el Señor. Ojo que está aquí. De hecho, déjeme ver la Bible. Oh, quiero ver cuál es el hebreo. ¿Cuál era? Salmo 110:1. ¿Dónde está? Ya, Salmo 10. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiero ver cuáles son las diferencias de este Señor a mi Señor. Yahweh, sí. Yahweh said to my Lord. Si Yahweh es el nombre de Dios. Le dijo a mi Señor, Ladoni, Lord. Husband, Lord, Master, Owner. A ver, vamos a buscar de Salmo 110. Ok. Sí, esta parte dice, son variaciones masotéricas apuntando y seguir la referencia divina de la humana. Es plural, con algunas excepciones del plural, digamos. Sí, ya lo. Sí, lo importante son variaciones o del masotérico, apuntando a distinguir la referencia divina de la humana. Estatuanes. Bueno, ahí para que sepan. Para que sepan, Bible Hub, en el Text Analysis, ahí pueden buscar el, la concordancia en el idioma original. Bueno, esta es la referencia del Señor a mi Señor, de Yahweh a Jesús. Dice, David no subió al cielo, sin embargo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siete. ¿Cómo lo dijo? Ya en Hechos 2. Vamos a ver cómo lo dijo. También tengo la curiosidad. Hechos, ¿cuál era? Hechos 2:34. Claro, la búsqueda aquí es feísima, ¿verdad? No. Aquí es
Es que loco, ahí, aquí al griego lo cambian por Kyrios, Kyrios a Kyrio. Interesante. Aquí lo puedo... Ah, mira, el que no era. Aquí Kyrios, Curios, Lord Master y Curios también. O sea, es la misma palabra en griego. O sea, no hay distinción como en español. Sí. Interesante. Bueno, hace Hechos, hace referencia a Salmos y también Romanos 8:34. ¿Quién condenará a Cristo Jesús? Es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Como aquí dice, que se siéntate a mi derecha. Le dice el Señor Yahweh a mi Señor. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios y que está sometido a los ángeles, autoridades y poderes. Entonces, el siguiente sería, ¿cuál es? Dice Joel. Hace referencia. De hecho, pongámoslo al revés. Romanos hace referencia a Joel. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Me parece que lo hice de Jesús. Y que todo el que invoque al Señor escapará con vida, porque en contención en Jerusalén habrá escapatorio, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Sí. El siguiente sería Filemón. Aplica a Isaías 45:23. Y por eso Dios los exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí se explica que he jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Sí, doble toda rodilla, toda lengua confiesa. Luego Juan aplica a Isaías 6:10. Todo lo que dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Ya es insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierte y sea sanado. Sí. O sea, todo lo que pasó aquí dice el escritor de los evangelios, que se trata de Jesús. Y Efesios, este es el último, aplica Salmo 68. Por esto dice, cuando ascendió a los altos se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres y aún de los rebeldes para establecer su morada. Quiero ver cuál es el contexto. Unidad en el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros se nos da gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. O sea, está diciendo que Cristo hace referencia a esto. Bueno, hasta ahí llega. Creo que hasta ahí tenemos tiempo. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No sé si me salté alguna. Ojo, 50% hombre y 50% Dios. Así siendo. No, 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 no. No, 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 no. Mucha gente dice eso. O mucha gente dice 100% hombre y 100% Dios, pero esto es una incompatibilidad lógica. Debemos quitar estos conceptos y debemos decir que Dios, Jesús, perdón, en su divinidad, en su naturaleza divina, se le fue agregada encima la naturaleza humana.
Entonces, no es que es como que usted diga que usted es 100% que déjeme dar una analogía. Digamos que usted es digamos que yo soy 100% molinista y 100% humano. Entonces, obviamente, bueno, no vale la analogía porque estoy hablando de diferentes conceptos. No encuentro bueno, no tengo en mente una analogía, pero lo que se debería decir es que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ambas naturalezas las tuvo Dios. Entonces, están las objeciones sobre cuál es la conciencia, o sea, cómo es su subconsciente. Entonces, por ejemplo, Craig dice que, que conscientemente es humano y subconscientemente es divino. Es por eso que normalmente dice que tiene conocimiento limitado de algunas cosas, pero otras veces presenta conocimiento omnisciente. Entonces, de alguna forma, hace que sea, digamos, que aplique en algunos casos su naturaleza divina. Todo lo que debemos decir es que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No, por eso no dije la analogía, porque no quería decir algo que sea una mala analogía y más bien tire la pata, ¿verdad?